Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. El doctor Alexis Castillo Gutiérrez fue presidente de la Unión Médica Nacional, sindicato de médicos del país, fue presidente del Colegio de Médicos, es una figura política del sector que además ha tenido una gran proyección internacional y le ha dado otra connotación a la representación de Costa Rica fuera, incluso fuera del continente americano. Vamos a hablar con él de ese tema, un poco de lo que usted hizo en el Colegio de Médicos, lo que usted hizo en la Unión Médica, cómo eso lo catapultó a organizaciones internacionales y cómo el hecho de que usted estuviera en una confederación ha permitido que se realice, se venga organizando un foro que se realizará en nuestro país en mayo. Bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Como hemos hablado en el pasado sobre estos temas, uno desde pequeñito se ha incorporado a ciertas luchas, pues principalmente gremiales, y lógicamente pues todo este trayecto que he realizado a través de las instituciones Unión Médica, Colegio de Médicos, viene desde que yo he estado incorporado en la zona sur a los cuadros de la Unión Médica, y ahí aprendí mucho, y lógicamente eso me llevó a ser presidente de la Unión Médica, conociendo muchísimas de las dificultades y realidades que el cuerpo médico pasa en zonas Hagamos alejadas. un resumen despacio de su vida, para entender un poco todas sus luchas. Usted nació en Golfito, creció en Golfito, Sí, ¿verdad? señor, así fue. ¿Y dónde se formó la primaria, la secundaria? Empecé a estudiar allá en la zona sur, en Golfito, Piedras Blancas, que era donde estaba mi papá trabajando. Posteriormente pasamos a San José, estuve en la Escuela República Dominicana en San Francisco de Ríos hasta el 5º año, y el 6º lo hice en la Escuela Buenaventura Corrales, de donde salgo egresado en la primaria. Ingreso al Liceo de Costa Rica, del cual egreso 5 años después, y paso a la Universidad de Costa Rica, donde estudio medicina los 7 años. Posteriormente me toca realizar el servicio social en Guapiles, en el área de salud de Guapiles, y regreso al Calderón Guardia a hacer mi especialidad de 3 años en ginecobstetricia. Después de esto me toca regresar a Golfito. Está en Golfito y en Ciudad Neily, ¿verdad? Sí, trabajo primero en Golfito, el hospital donde nací, 5 años, estoy hablando de 1979, al 83, 84 estoy en Golfito, luego paso a Ciudad Neily, cerca de 15 años. ¿Vivió toda la época de la crisis por la huelga bananera? Sí, señor, me tocó ver todo ese movimiento tan tenso, tan difícil que se hacía en el pasado, cuando habían problemas con la compañía bananera y se negociaban los colectivos, y era muy duro eso, muy duro. Me tocó verlo desde afuera, pero sí muy impactado por lo que pasaba, y pues lógicamente estando allá pues uno ve la realidad, lo vive uno en carne propia, y eso pues le deja a uno cierta sensibilidad que se va manifestando después en todo lo que me he incorporado a defender. Se sumó a las filas del sindicato de la Unión Médica Nacional en el sur. En el sur fui nombrado representante de la Unión Médica Nacional, ahí empecé a ser encargado en Golfito, luego en Ciudad Neily, luego de toda la zona sur, y eso pues lógicamente lo llevé lo mejor posible. Cuando ya llegué otra vez acá a San José, después de que me reintegro acá, pues lógicamente me incorporaron a la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica Nacional como secretario de Información, hasta que me toca tomar el relevo del doctor Juan Gabriel Rodríguez para hacer... Que había estado muchísimos años. 19 años estuvo el doctor como presidente de la Unión Médica Nacional, y entonces me toca a mí hacer toda digamos, la transferencia o toda esa transición que hay que hacer de la parte más veterana a la parte más moderna, digamos, y en 2 años estuve acá, hicimos bastantes cositas aquí en la Unión Médica Nacional, lo cual motivó de que me volviera hacia el Colegio de Médicos en una época un poquito crítica que había, y me nombraron presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
¿Cómo resume su paso por la Unión Médica Nacional, por la presidencia y por el Colegio de Médicos? ¿Cuál fue su legado? Yo he sido un hombre siempre de producir hechos. He hablado poco y cuando hablo trato de respaldarme en hechos. Y creo que ese ha sido el fuerte mío, tanto en estas dos instituciones, donde me pueden valorar por lo que he hecho con mis compañeros de equipo. Porque la verdad es que cuando uno se incorpora a estas organizaciones, debe tener el apoyo de un grupo de gentes que le ayuden no solo desde el punto de vista apoyo en cuanto al asunto de las gestiones o de las mociones, sino también la producción de ideas que vayan cobijando las acciones a tomar. Y lo más importante es que deben realizarse. Yo me he topado siempre que en las organizaciones hay muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero a la hora de realizarlos se topan con una serie grande de barreras legales o lo que sea, y entonces no se llevan a cabo. La idea principal es tratar de obviar todo esto con un buen apoyo legal, buen apoyo administrativo, buen apoyo de todo el gremio médico para poder realizar las cosas. Se nota muchísimo lo que usted hizo en el Colegio de Médicos, sobre todo en obra física. Hagamos un resumen de lo que hizo no solo en San José, sino también para los médicos de la zona rural. Sí, vea, en el Colegio de Médicos, digámoslo así, los compañeros que estuvieron anteriormente tal vez tenían otro tipo de proyectos y descuidaron algunas cosas de infraestructura. Cosa que yo cuando ingresé les dije, yo prefiero tener primero la casa en orden, ponerla bonita para que los colegas se sientan bien en su colegio, y entonces comenzamos a hacer una barrida del Colegio de Médicos. Tuvimos que pintarlo, cambiar techos, cambiar pisos, hacerle todo lo que se llama un maquillaje importante al Colegio de Médicos. Hicimos una sala de eventos bastante importante para que el médico venga a hacer sus eventos acá, y pues lógicamente también había que apoyar el área rural, de la cual yo estuve mucho tiempo, y entonces comenzamos a generar centros médicos, digamos, o seccionales en la parte rural, en Liberia, en Palmares, en la zona sur, en Limón. Se comenzaron a alquilar locales para que los compañeros médicos pudieran ahí recibir instrucción y hicieran también todos los trámites del Colegio de Médicos, para tener todo eso a su disposición y no tener que venir hasta San José a hacer esos trámites. Esta posición en el Colegio de Médicos y en la Unión Médica Nacional lo llevó también a representar a los médicos fuera. ¿Cómo fue que inició y dónde ha estado y cómo ha sido la experiencia? Yo venía participando ya desde la Unión Médica en la organización internacional, la Confederación Latinoamericana de Colegios Médicos, que nos habían invitado ya a participar. Y lógicamente nosotros cuando comenzamos a ir, que fue allá a Uruguay y a Brasil, siempre que asistíamos llevábamos nuestras propuestas. Y esto quiero decirlo porque a veces le dicen a uno que uno viaja mucho. El asunto de viajar es no a pasear. El asunto es a aprender cosas que se están haciendo en otros lados, que nos pueden favorecer a nosotros como país y lógicamente nos pueden alertar de situaciones que se pueden presentar en el futuro y que se vienen presentando en otros lados, y uno acá tiene que estar alerta para que no suceda en Costa Rica. Participamos en la COFEMEL, no solo es su servidor, sino también los miembros directivos del Colegio de Médicos. Fuimos a exponer temas nuestros que nosotros en Costa Rica manejamos bastante bien. Usted sabe que en Costa Rica tiene una magnífica reputación internacional desde el punto de vista de salud, de atención a la salud. Costa Rica es baluarte y líder. Siempre no se me olvida cuando hizo la presentación un británico allá en Fortaleza, Brasil, de la Asociación Médica Mundial, y dijo, solo 3 países están en Latinoamérica en general catalogados como de un nivel muy elevado en cuanto al tratamiento de la salud, y los dijo, los 3 empiezan con C:
Costa Rica, Cuba y Chile. Sí, señor. Exactamente. Esos son los 3 países que son baluartes y lo aclaró con el sistema democrático de la parte occidental, que era un británico que estaba hablando, pues Costa Rica se destaca porque tiene ese tipo de patrón democrático donde todos participan, porque si usted le pone en una dictadura, pues lógicamente o hacen esto, punto. Pero aquí es diferente el país porque ha logrado mantener un consenso en salud. Entonces, lógicamente, Costa Rica cuando llega a esos foros siempre se destaca porque los temas que tratamos, los tratamos con realidades nuestras y créanme que a veces nos toman como ejemplo en gran parte de esos países. ¿Cómo le fue en la Confederación? ¿Cuál ha sido su experiencia? Ya más bien va saliendo. ¿Cómo no? Cuando fuimos a Colombia hace año y medio, por situaciones de la vida, no íbamos a eso, no íbamos a salir presidentes de esa organización, sino que en el momento se gestó algún movimiento y a Costa Rica nos vieron como que fuéramos un país que podíamos llevar adelante la organización durante estos 2 años y afortunadamente hubo consenso y como yo ya había estado con ellos, había trabajado con ellos, pues nos dieron el apoyo y la confianza para manejar esta institución durante estos 2 años. ¿Qué ha significado para usted? Una experiencia muy grande porque me he enterado de muchísimas cosas que funcionan en otros países. Me he dado cuenta que somos un país bastante pequeño, pero gracias a Dios es un país muy solidario y eso es importante saberlo porque a nivel de otras latitudes se llevan a cabo otras cosas muy diferentes. Usted sabe que estamos a la par de Brasil, que Brasil tiene cerca de 360.000 médicos, México que tiene cerca de 220.000 médicos, Venezuela 140.000 médicos, nosotros tenemos 12.000 médicos. Entonces usted ve la diferencia demasiado grande en cuanto a volumen de tamaño de gentes. Además de eso me encontré la sorpresa de que en México hay 24 colegios médicos, en Venezuela igual, en Argentina igual, en Brasil hay cerca de 32 colegios médicos. Y aquí solo hay uno. Y aquí solo hay uno. Entonces las dificultades de manejo de esos países en cuanto a colegiatura y en cuanto a una serie de temas pasa por poner de acuerdo a muchísima gente, entonces es un poquito difícil, es un poco más sencillo en la parte nuestra, porque tal vez, bueno, a veces hay sus dificultades, pero yo diría que es más sencillo. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos quiero que usted nos explique qué es este foro iberoamericano que se va a realizar, que solo se ha realizado en España, Portugal y en el Cono Sur, en Argentina y en Brasil, y que por primera vez viene a esta región, no solo a Centroamérica, México y también el norte de América del Sur. Ya casi volvemos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Bien, el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, quien fuera presidente de la Unión Médica Nacional y presidente del Colegio de Médicos, es ahora presidente de CONFEMEL, la Confederación Iberoamericana, Latinoamericana. De Colegios Médicos de Latinoamérica. De Latinoamérica. Confederación de Colegios Médicos de Latinoamérica. Y siendo presidente de CONFEMEL, pudo hacer todas las gestiones para traer el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas al país, sí, que es el FIEM, que se va a realizar aquí en mayo. Sí, señor. Cuénteme un poco lo que usted vivió en Islas Azores, en Portugal, a la mitad del Atlántico, a 3 horas de Lisboa en avión, y cómo consiguió traer este foro al país. Bueno, ya cuando uno se incorpora al ambiente internacional como organización y cuando es nombrado presidente de la CONFEMEL, pues ya comienza a tener contactos
con organizaciones importantes internacionales como la Asociación Médica Mundial, como el FIEM, y entonces lógicamente cuando nos invitan a participar en el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas y nos dicen que es en Azores, porque Portugal lo va a organizar, lógicamente nos preparamos para ir allá con la idea puesta de traernos la sede para acá, porque ese foro es un año, digamos, en Europa, en España o Portugal, y el otro año la sede se cambia a América. Y lógicamente al ser en Azores, pues lo que seguía era América y lógicamente fuimos a tratar de traernos la sede, cosa que sucedió, por dicha, en forma unánime, consensuada. Allá votaron todos y dijeron que sí, nos daban la oportunidad. Este es el 7º FIEM, o sea, 6 anteriores se han hecho en Argentina, en Brasil, 3 en España y 1 en Portugal. De tal manera de que Costa Rica va a ser el 7º y va a ser por primera vez en toda esta área de América, ¿verdad? ¿Cuán importante es este foro iberoamericano? ¿Qué discuten ahí? Esta es una organización que prácticamente tiene su arraigo o su nacimiento en Brasil, pues por la preocupación de todos los médicos de tener unas normativas o unas guías en todo lo que es la práctica médica y sobre todo la ética médica. Y así nace y así se ha ido tratando todos los años con temas que se discuten con lo que hay actual, con todo lo que ha cambiado, porque han cambiado cosas. Definitivamente no es lo mismo hablar de medicina ahora a 10 años hace. Ha cambiado mucho esto. Entonces, lógicamente, la idea principal es renovar todos estos conocimientos y como organización hacer las recomendaciones a los países para que puedan articular dentro de sus colegios médicos toda esta práctica médica que se lleva a cabo de la mejor manera para beneficio de los pacientes. ¿Qué le preocupa a usted de la situación de los médicos del país? ¿Y cómo usted ha podido, desde lo que ha vivido fuera, proyectar lo que hay allá y analizar lo que hay aquí? Bueno, mire, nosotros en Costa Rica tenemos ciertas ventajas comparativas, ya lo manifesté anteriormente. Es un país más pequeño, es un país... yo siempre les digo a todos los compañeros latinoamericanos que nosotros prácticamente en 6 horas recorremos el país. Usted agarra un carro en Peñas Blancas y en 6 horas está en Paso Canoas. O si usted quiere atravesar y estar en el Océano Pacífico, en Atlántico, lo hace con 4 horas en carro. Y esas ventajas pues nos hacen que seamos más pequeños y podamos articular mejor ciertas cosas. Ellos están con más dificultades, pero no por ello vemos las dificultades que tenemos acá. Y si usted me dice que no hay generación de especialistas y principalmente para que se desplacen en áreas rurales, esa es una realidad que la tenemos nosotros y la tiene toda Latinoamérica. Que los gobiernos no inviertan en una forma muy fuerte hacia la estructura y hacia la atención, hacia los recursos humanos en salud, es en todo lado. Y lógicamente son realidades que hay que ver de qué manera le podemos ir sacando ventaja o provecho. Y yo sí creo que es importantísimo, porque ahora que estamos en momentos políticos en Costa Rica, es importante pues al gobierno que le toque venir, siempre tener la mente de que los médicos sabemos qué nos está pasando, qué le está pasando a la población, y creemos que es importante que tomen en cuenta los consejos o la asesoría que podamos dar al respecto, porque solo cuando uno está en esto metido se da cuenta de que hay cosas que hay que hacer y otras dejar de hacer, porque a veces la medicina va cambiando. Vea usted, por dejar de hacer cierta prevención en ciertas enfermedades fundamentales o primarias, de ahí se nos vinieron montones de cosas. Si usted deja el dengue crecer, nos mata. Si usted deja la tuberculosis crecer, nos mata. Entonces hay cosas primarias que hay que entrarle. Igualmente hay que ponernos a tono con la época actual, porque en la época actual usted ve, toda la gente habla de trasplantes.
habla de enfermedades muy importantes, hematológicas, que le dan tratamiento y se mejoran. Entonces, las cosas han cambiado y hay que saber cómo invertir en ese tipo de patologías para poder dar mejor bienestar a la población. ¿Qué le preocupa con respecto a la imagen de los médicos? El otro día usted y yo hablábamos de que hay un ataque sistemático a los médicos. Sí, eso es muy preocupante y la verdad es que quiero manifestárselo en cámara porque la verdad es que ya se cansa uno de ver esa estrategia casi de a diario de estar machacando sobre la atención o la mala atención, sin tomar en cuenta de que la mayoría de los casos, el 90% de las situaciones en Costa Rica en relación a salud, se resuelven favorablemente. Y ahí está el médico, siempre tratando de resolver el problema. Que hay algunas situaciones que se van de la mano, como en todo. Como en todo hay cosas que se pueden complicar, se pueden dificultar. Y en medicina, acuérdense que esto no es matemática. 2 por 2 no dan 4. En medicina puede en cualquier momento darnos un chasco, se nos puede morir un paciente en un segundo y por eso yo he sido siempre muy claro ante las autoridades, no midan la salud con un reloj que llevamos en la pulsera, porque esto no vale. En medicina cualquier cosa puede suceder en un segundo y hay que estar preparados y entonces valoremos al médico desde otros ángulos, no del ángulo horario, porque a veces hay gente que se planta en que tenemos que tener un horario y una... No. Veamos a ver qué es lo que se hace en esas horas. A veces hay gente que genera más en más horas sin cobrarlas, y quiero decirlo claramente. Y a veces hay cosas que suceden, como la que está sucediendo ahora, que le han dado muchísima cuestión en el hospital de niños, cuando se han venido grupos asesores que han venido de otros países a decir: estos muchachos o estos colegas que están en el hospital de niños necesitan capacitación, necesitan equipo. Si no se ha llevado a cabo eso, pues muy probablemente no se puede revertir un proceso que puede estar mal hecho. ¿Qué ha significado ser médico para usted? Usted acaba de jubilarse, está muy activo, sé que acaba de hacer un viaje por Europa, tiene una hija allá, creo que en Alemania. Si usted vuelve a ver para atrás, ¿qué ha significado toda esta vida suya dedicada a la medicina? La medicina es una vivencia que cada uno trae y lógicamente lo fundamental en esto es que usted tiene que tener vocación. Vocación de sacar adelante las dolencias de su paciente. Decirle que nosotros en medicina realmente trabajamos en algo que siempre es dificultoso. Lo que es el tratamiento de la salud siempre lleva motivo de pena, de tristeza, siempre es una cuestión que usted tiene que levantar. Al paciente tiene que levantarlo, tiene que ser muy positivo. Y entonces esa situación lo hace a uno establecer o tener un optimismo más de lo normal. Y yo creo que eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante. Viera que cuando el área mía, por lo menos que es ginecobstetricia, yo me he sentido muy complacido de haber traído muchísimos niños y niñas al mundo, y lógicamente cuando uno los ve ya un poco grandes, ahí se da cuenta uno que ha envejecido. Porque cuando uno le dicen esto me lo trajo al mundo y tiene cerca de 30 años, pues lógicamente ya la cosa va cambiando y a veces le traen a uno ya hasta los retoños de esas crianzas. De tal forma de que la medicina yo la siento como una vivencia interna, pues lógicamente uno deja, porque todo tiene su plazo, todo tiene su situación. Después de 37 años de laborar en esto, noches, madrugadas, sábados, domingos, feriados, Semanas Santas, etcétera, llega un momento que uno tiene que tomar las cosas de diferente ángulo y ver y aportar desde otros ángulos al ejercicio profesional, que se haga de la mejor manera, y yo creo que eso es muy importante. ¿Cuáles son los retos que tienen los médicos y las médicos a futuro en lo que está viviendo el país hoy? Yo creo que tenemos que estar muy bien organizados, porque vienen momentos que van a ser más difíciles.
En todo lado la problemática siempre es parecida, hay déficits presupuestarios en todo lado, no hay plata para mantener la calidad o para ver a tanta cantidad de gente. Esos son retos que se vienen inmediatamente y para eso tenemos que estar organizados y sobre todo, hacer propuestas válidas, reales, consistentes para que se mantengan en el tiempo. Hay cosas que en el tiempo no se van a poder mantener y hay que ser muy ingenioso, muy innovador para poder dar una buena capacitación, una buena, remuneración a los profesionales en medicina, ligado siempre con una prestación de servicio en forma lo más de mejor calidad y de mejor, que el paciente o la gente esté muy contenta con esa atención, y creo que eso es lo que a veces motiva de que haya mucha crítica sobre el asunto de la atención en salud. ¿Qué espera usted del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, el FIEM? Bueno, yo espero que saquemos conclusiones o recomendaciones muy válidas. Ahí vamos a tratar 4 temas que son muy importantes a nivel internacional. El primero es sobre política en medicamentos, que lo va a tratar Panamá. El segundo tema es recursos humanos en salud, que viene Bolivia y Venezuela a tratarlo. El tercer tema es sobre aseguramiento y responsabilidad médica, un tema muy actualizado y que usted sabe que realmente está sobre la mesa en todos los países, porque la verdad es que los médicos han estado siendo muy denunciados por práctica médica, incluso por la salud del médico, que en Costa Rica, por dicha, que todos tenemos una póliza de gastos médicos que nos está protegiendo y que eso es fundamental para la salud del médico, que pueda atender a sus pacientes bien y recuperarse rápidamente. Este tema lo va a tratar España, que tiene mucha experiencia en asuntos de aseguramiento. Y el cuarto punto es sobre código de ética médica, que eso no puede estar fuera de un temario en salud, código de ética, que lo va a tratar México. Esos son los 4 temas básicos que va a tratar esto. Hay 2, pautas informativas, uno sobre colegiatura médica, que lo trata Costa Rica, porque Costa Rica es paladín en este tema, y el otro tema es sobre informe del portal de niños secuestrados, que eso lo trata Brasil, que tiene un portal y ellos ese tema lo tienen bastante elaborado porque ellos tienen una gran cantidad de problemas con niños secuestrados y vienen a dar el informe sobre esto. Muchas gracias, doctor Alexis Castillo Gutiérrez, expresidente de la Unión Médica Nacional, expresidente del Colegio de Médicos, todavía ahora presidente de Confemel. Sí, señor. Y quien ha generado todo para que Costa Rica por primera vez tenga, no solo Costa Rica, América Central, México y la parte norte de América del Sur tengan la oportunidad de tener aquí el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas. Gracias también a usted, gracias a don Alexander Azofeifa, gracias al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a Javier Murillo, a Diego Blanco, que producen este espacio. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros el doctor Enrique Poveda Esquivel. Nos va a hablar de su vida, de su niñez y adolescencia en Barrio México, de más de 30 años de servicio público desde el Hospital Max Peralta, en el que ocupó muchísimos puestos, hasta el de director por sustitución. Fue 10 años subdirector. Nos va a hablar también de la mística del médico y de su experiencia ciudadana en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Tribunal Electoral del Colegio de Médicos y en el Tribunal Electoral de la Unión Médica Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas. Gracias. Cuénteme, cuándo nació usted y cómo fue su niñez? Sí, correcto. Bueno, yo nací el 21 de septiembre
de 1946 en el barrio Don Bosco. 21 de septiembre es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, pero dichosamente recuerdo mucho detalle. Sí, y posteriormente viví un tiempo en La Paulina, y los últimos, digamos, casi 30 años antes de hacerme profesional y casarme, en mi Barrio México, el querido Barrio México. ¿Y cómo era Barrio México cuando usted creció? Sí, muy interesante, muy interesante. Había todavía pues mucha área verde. Sí. Siempre ha sido un barrio muy grande desde su constitución, y que se le agregaron algunos otros barrios, porque al este prácticamente moría en los mercados, al oeste prácticamente en la sabana, al norte con Auruca, y al sur el límite era el Paseo Colón, de modo que era muy extenso. Y uno disfrutaba mucho de las áreas verdes en ese sentido, porque había mucho espacio para jugar fútbol, que bueno, siempre ha sido la pasión mía después de la medicina, ¿verdad? Sí, y había muchísimo futbolista en Barrio México. Barrio México fue mucho futbolista, incluso yo viví en las cercanías del Paseo Colón de la Pitaya, y entonces ahí teníamos un equipito, el San Luis, de canchas abiertas, pero salieron de jugadores de primera, Gerardo Cavallini, Gilbert Cavallini, Juane Moreno, que fueron de primera división y de la selección nacional, ¿verdad? Norma Calderón, etcétera, pero el grueso estaba digamos en la cabecera del barrio, ¿verdad? Donde tuvimos al Nicolás Marín, y posteriormente Municipal San José, y actualmente Barrio México. Gran producción de muy buenos jugadores. ¿Dónde hizo la escuela? Sí, tuve la oportunidad de estar en 3 instituciones, siempre públicas, al igual que las superiores. En la escuelita Betania de La Paulina hice mi primer grado, segundo, tercero y cuarto en la escuela Pilar Jiménez en Guadalupe, y por traslado ya al Barrio México, quinto y sexto en la escuela Juan Rafael Mores en los alrededores del Paseo Colón. Y mi secundaria toda en el Liceo de San José. El Liceo de San José, que estaba recién inauguradas esas instituciones actuales, y entonces pues tuvimos magnífica docencia, magníficos profesores, ¿verdad? Uno de ellos, el doctor Morales, que con el tiempo llegó a ser PhD en fisiología, fue prácticamente mi motivador para estudiar medicina. Don Orlando Morales. Él nos dio biología en quinto año, y entonces todavía yo dudaba si hacerme odontólogo, que es una profesión que todavía me gusta, pero la motivación que nos daba el profesor Morales, muy joven, recién formado, pero excelente profesional, me motivó a estudiar medicina, y a otros 3 compañeros míos a hacerse biólogos, igual que él. Ahí terminamos la secundaria, y en ese tiempo pues solo existía la Universidad de Costa Rica, y entonces yo iba siempre con la inclinación a estudiar medicina, pues siempre con la inseguridad de si realmente uno estaría apto para una carrera tan dura en ese sentido, porque pues la gente como que no apoyaba mucho la posibilidad de que uno estudiara medicina, ¿verdad? Porque parecía que había que irse al exterior, pero dichosamente teníamos una de las escuelas de medicina mejores de Latinoamérica, acreditada. ¿A quiénes recuerda de la universidad? ¿Profesores, compañeros? Muchos. Por ejemplo, por así decirle, en ciencias y letras, digamos al profesor Guillermo Chaverri, don Gil Chaverri, ¿verdad? También a don Fernando Durán Allanegui, ¿verdad? Química. En química, era tutor de laboratorio cuando eso, era muy joven, pero lo recuerdo perfectamente. Y luego, pues sí, ya en la carrera de medicina, ¿verdad? Pues yo siempre siento que uno tiene como ciertos mentores o ciertas personas que por así decirlo, le ilumina un poco ahí la senda de lo que uno quisiera llegar a ser. Yo menciono con mucha satisfacción al doctor Enrique Esquivel Herrera,
y el doctor pues Guido Miranda. En ambos tuve la oportunidad de ser alumno, sobre todo más con el doctor Esquivel Herrera hubo más participación, y ellos tienen la cualidad de darle al estudiante una formación muy integral, tienen esa capacidad, esa dedicación y sacan ese espacio no sé de dónde. Usted se especializó en medicina interna. Medicina interna. ¿Dónde hizo el servicio social antes? Correcto, sí. Servicio social, pues, es parte, uno, Camilo, sin proponérselo, llega a ser parte de la historia de la medicina de este país. Yo hice mi servicio social, que era por sorteo con el Ministerio de Salud, en el departamento de lepra. Ocupaba el puesto de médico de control de contactos de lepra. Entonces viajé todo el país, todos los rincones del país con un chofer y un jeep, y ahí pues había áreas donde ya el jeep no llegaba, pues requeríamos de caballo y a veces de lanchita o de panga. La vía aérea nunca la utilizamos, y trabajé como médico de control de contactos. Eso es básicamente detectar las personas que han estado en contacto con algún paciente ya diagnosticado, porque en un periodo de seguimiento de 10 años podrían desarrollar el padecimiento de la enfermedad, y entonces había que detectarlo a tiempo. En ese tiempo el Ministerio de Salud detectaba a nivel nacional como 30 casos por año. Ya en el 78, los avances tan grandes, gracias al doctor Orlando Jaramillo, que fue el que instaló el programa, se cerró. Se decía que el primero de Latinoamérica en el mundo, un nosocomio, el famoso sanatorio Las Mercedes en Tirraces de Curridabat, que era el leprosario en ese momento. Por cierto, un dato que sacó el Ministerio de Salud este año, solamente hay registrados 74 casos. Imagínense los grandes avances que fue ese control de contactos y ese tratamiento y ese programa tan eficiente que instaló en su época el Ministerio de Salud, cuando estaba el doctor Jaime Westus de ministro de Salud, y el doctor Jaramillo era nuestro jefe inmediato. Posteriormente lo sustituyó el doctor Harry Hidalgo con tan buenos resultados. Y luego comencé la residencia en el Hospital Calderón Guardia, con la suerte también de que uno rotaba en hospitales rurales, y tuve la oportunidad de rotar en Turrialba como residente, en el Hospital Max Peralta de Cartago y en el Hospital Blanco Cervantes. Entonces, en el Hospital Blanco Cervantes fuimos los 3 primeros residentes, el doctor Carlos Rodríguez, Solón Chavarría, este servidor, que abrimos un servicio de geriatría en el Blanco Cervantes, que ya era un hospital donde ya casi no habían pacientes de tuberculosis por el buen control que se tiene en este país, y entonces se necesitaba mayor crecimiento del servicio de geriatría del Calderón Guardia, y entonces se ubicó en lo que es ahora magnífico hospital. Es un hospital docente, muy pionero, y básicamente tiene el privilegio de formar personal profesional capacitado en geriatría. Y entonces pues ahí tuve yo la oportunidad de ver grandes padecimientos, digamos, de la tuberculosis que no se veían en los hospitales generales, ¿verdad? Esos pacientes con hemoptisis severas. Con respecto a su formación posterior, ¿dónde se realizó toda su especialidad y qué es correcto. Sí, claro. Tuve la suerte de que en ese momento, pues los que nos graduábamos generalmente básicamente hasta por reglamento nos mandaban a hospitales rurales, pero generalmente se mandaban a zonas más distantes. Creo que el hecho de haber rotado por el hospital de Max Peralta me correspondió que en su momento necesitaban un especialista, y este servidor lo llamaron y tuve la oportunidad, y ahí fue prácticamente mi desarrollo profesional, yo diría que en el amplio sentido de la palabra. Ahí, como le mencioné anteriormente, ocupé todos los puestos, llegué como
jefe del servicio de emergencias, luego pasé a jefatura de clínica, de medicina, jefatura de servicio, estuve un tiempo de jefe de consulta externa, asistente de la dirección, subdirector y director, un periodo de 24 meses por sustituciones. ¿Y qué significa el Hospital Max Peralta para usted? Bueno, yo tengo mucho aprecio y mucho cariño por los hospitales donde trabajé, que dicho sea de paso, en esa época había mucho trabajo y muy pocos médicos, y como yo duré muchos años para casarme, disponía de tiempo y me ofrecían trabajo, y entonces tuve la oportunidad de trabajar en todos los hospitales prácticamente del Valle Central, aunque fuera haciendo guardias. Y a todos los recuerdo con mucha satisfacción y mucho cariño, sobre todo porque todos participaron en mi formación. Pero el Hospital Max Peralta significó una gran proyección, una gran experiencia, y tal vez la satisfacción más grande que me queda de haber rotado esos 35 años en el Hospital Max Peralta fue pues que para el siglo pasado fue el único hospital que cambió de categoría, de hospital B pasó a hospital clase A, todo gracias pues a una gestión de equipo que llegó, y nos correspondió el momento de participar en esa labor de gestión, básicamente de gestión-producción. Y luego, pues, recordemos que también se le nombró, eso fue en el 98, y también se le había nombrado previamente Hospital Benemérito. Entonces, llegamos a un hospital regional a trabajar, y cuando los que nos pensionamos, salimos de un hospital nacional general benemérito, con mucha categorización, y dicho sea de paso, es realmente el único hospital nacional general de este país, porque lo que es el Calderón Guardia, el San Juan de Dios y el México son de adultos. Nosotros en Max Peralta es general, maneja niños, ya que ahí tuvo su primer hospital de niños, que hubo que demolerlo lastimosamente para hacer la remodelación en 1992 del área sur del Max Peralta, y que pues ya por el espacio ahora ya en esa institución pues no necesita realmente pues un hospital nuevo, y se está trabajando en ese sentido pues con las medidas de este país, porque siempre se presentan emergencias como la del hospital de Punta Arenas, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y ya casi regresamos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Doctor Poveda, usted ha estado muchos años ha formado parte del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones y del Tribunal Electoral en el Colegio de Médicos y en la Unión Médica Nacional. Exploremos ahora un poco ese lado de servicio público cívico, más allá de la medicina. ¿Cómo fue que se integró en estos trabajos y qué ha significado para usted? Correcto, sí. Bueno, yo tuve el honor de que en algún momento salí electo en el directorio de la Unión Médica Nacional en el periodo ahí del 85 al 87, donde terminó mi periodo y debí ocupar pues un puesto, por así decirlo, de tiempo completo en el Max Peralta, que me limitó a continuar, pero aún así, un año después, desde 1988, se me nombró como miembro del Tribunal de Elecciones, periodo que ha habido reelecciones, y
dichosamente pues siempre se me ha participado porque la materia electoral, básicamente la democracia ha sido de mi interés y obviamente pues el espíritu de servicio que uno tiene a efectos de participar de la tranquilidad, de la paz de este país, es fundamental la democracia. Entonces, desde 1988 pertenezco al Tribunal de Elecciones de la Unión Médica Nacional. Posteriormente, por ahí del año 83, hasta que me jubilé, fui delegado del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para Cartago. Solo hubo un periodo de 2 años en que estuve ausente. Y desde el 2007 se me nombró en el Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos. Igual asumo la presidencia desde esa fecha hasta hoy. Y bueno, tal vez por la experiencia que va haciendo uno y por ser una materia que a uno siempre le gustó, le interesó y de cierta forma se formó, en algún momento algunas personalidades del Tribunal Supremo de Elecciones me llamaron, me participaron y yo gustoso de seguir sirviéndole a la patria. Ya tengo 2 años de jubilado y entonces ese ha sido un espacio muy valioso para este servidor como formación y como partícipe y lo disfruto mucho ambos foros, ¿verdad? Un tema que se nos quedó ahí, una pregunta que quedó, yo mismo lo pasé de tema. A ver. Sus profesores, sus maestros, me habló del doctor Guido Miranda, por ejemplo, sus compañeros, ¿a quienes recuerda con cariño de su formación como médico, de su formación como médico especializado en medicina interna y de su trabajo en los distintos hospitales? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, digamos, siempre tuve la suerte, si ese es el término, ¿verdad? De que tuve buenos compañeros. Tal vez en secundaria hay un compañero que le tengo muchísima gratitud porque fue en 4º año de colegio que lo conocí, un compañero que ahora es economista y está radicando en México, Isaac Freiwasser. Él es nacido costarricense de origen israelita, pero siempre yo noté que era muy solidario con los compañeros. Y eso me llamó muchísimo la atención, pues porque yo crecí a la par del barrio de ellos y siempre pues son grupos aislados. Pero es que usted creció en un barrio en México donde había mucho judío, mucho alemán, polacos, mucho italiano húngaros, y chino. Italianos, sí, chinos. Claro. Tal vez por la ubicación del barrio, sí, ¿verdad? Se prestó para toda esa migración en ese sentido, y entonces pues el barrio tiene su historia, ¿verdad? Y entonces ese es un compañero que siempre recuerdo con mucha gratitud, y el año pasado creo que pudimos de casualidad conversar por teléfono, de una casualidad, y tal vez tuve la humildad de reconocerlo porque uno pues es mezquino con el prójimo en ese sentido de los reconocimientos, ¿verdad? Y bueno, sí, yo tuve de los compañeros que recuerdo pues que han sido, por así decirlo, prestigiosos, pues el doctor Carlos Esquivel, que fue pionero en el mundo de trasplantes de hígados en Pittsburgh, ahí se inició, ¿verdad? También tuve la oportunidad de ser compañero de la doctora Lilian González Truque, que fue la primera mujer que inició una residencia en cirugía en Costa Rica, y está en Miami, y entiendo que hizo cirugía de tórax, ¿verdad? Tal vez también hay varios compañeros de tórax, el doctor Juan José Pucci Coronado, que igual salió de virtuoso para la fotografía. Claro, y tiene unos libros preciosos. Preciosos, sí. Un libro de tortuguero, claro, precioso, un libro de árboles precioso, unos libros sobre Costa Rica. Sí. Es un virtuoso de la fotografía, y tiene un hijo que ha seguido sus pasos, claro. Sergio se llama uno de ellos. En el colegio tuve gente también, digamos, por así decirlo, conspicuo nacional.
fuimos compañeros de colegio, de graduación, de la licenciada Yanina del Vecchio, que fue rectora de la Universidad de Costa Rica, fue ministra de Seguridad en el último gobierno. Diputada. Fue diputada y fue embajadora, creo que en el Vaticano en su momento. Y en Suiza. Y en Suiza, exactamente. El doctor Rubén Hernández Valle, doctor en Derecho Constitucional, ¿verdad? Que ¿Compañero suyo compañero de graduación del liceo, del liceo, sí. También tuve otro compañero que fue diputado, Fernando Cuadra Martínez. Lo que sucede es que fue diputado muy joven, fue en el periodo 74-78, ¿verdad? Pero también fue compañero, otra figura pública, Carlos Espinach Phillips, que está muy ligado a las campañas de un partido político. Y entonces esos compañeros... ¿Y fue compañero suyo de colegio? De colegio, Liceo de San José, es correcto, sí. Carlos Espinach, ¿qué generación? Sí. Carlos Espinach, Rubén Hernández Valle, Yanina del Vecchio, sí, Fernando Cuadra Martínez, el doctor Carlos Esquivel, pues cirujanos de tórax también tenemos al doctor Villalobos del San Juan de Dios, otro cirujano de tórax brillante, sí. Han sido generaciones que uno, pues, digamos, con mucho afecto y mucho cariño, porque han puesto, pues, muy en alto el nombre de este país. En un minuto que nos queda, sí. ¿Qué ha significado ser médico en su vida? Bueno, es una oportunidad muy grande que le da a Dios la vida y creo que el agradecimiento fundamental fue para mis padres. A mis padres porque, como yo decía, pues sin tenerlo nada me dieron todo. Y sin tenerlo nada me dieron todo. Siempre, pues me gusta mucho escribir reflexiones, ¿verdad? Y la medicina o el ser médico, yo siento que el médico es el profesional por antonomasia, formado para resolver problemas, no para criarlos. Y siento que también, pues, que la medicina, como ciencia, pertenece a los aplicados, como arte pertenece a los virtuosos, pero solo si se practica con ética y humildad es una noble misión. Qué lindo, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Gracias al doctor Poveda, gracias a usted por acompañarnos, a Diego Blanco, a Fred Bolaños, a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica, al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional que permite la producción de este espacio. Gracias a usted, que esté muy bien.